El primero es son los métodos para encontrar estimadores. Y el segundo son algunos teoremas, más o menos les solemos llamar como atajos, como formas de demostrar propiedades de una forma más rápida, más efectiva, que en algunas situaciones nos pueden servir bastante, pues. Entonces voy a mostrarles aquí por dónde vamos. A ver, hay gente así esperando en el lobby, ya los admití. Entonces, bueno, por el momento lo que hemos estado hablando es de las propiedades de los estimadores, ¿verdad? Ya las vimos las 4, aunque suficiencia todavía nos falta afinar la idea de qué es suficiencia. Esto lo vamos a ver ahora. Pero ya hablamos de las 4 propiedades. Lo que no hemos dicho es cómo hacemos para encontrar estimadores, ¿verdad? O sea, ¿de dónde salen los estimadores? Porque por momentos, siempre en los ejemplos y las cosas que hemos estado hablando hasta ahora, pues se nos sugieren estimadores y nosotros tenemos que probar si es insesgado, si es eficiente y bueno, todo lo que hablamos y inclusive trabajamos un poco a nivel práctico el lunes pasado. Profe. Yo creo que está muteado, profe. Gracias, muy amables. Ya. Okay. Ok, disculpen, ahí se cayó la conexión. Entonces, aquí estamos de vuelta. ¿Están pudiendo ver la presentación? Estimación puntual
4 métodos para encontrar estimadores, ¿esa, profe? Exacto, sí, perfecto, gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos por aquí entonces. Jesús, qué duro, Dios mío. A ver si lo logro, ¿verdad? Ha estado durísimo esto, ¿eh? A ver. En serio, algo se está confabulando aquí contra mí en esta cosa. Bueno, entonces, entremos de una vez aquí. Hay dos enfoques para encontrar estimadores. El primero es utilizar algo que un poco más intuitivo, una forma más intuitiva de llegarle, o sea, algo que se nos podría ocurrir así como un estimador, eh, pues que hace sentido desde la práctica utilizar de una vez para estimar, valga la redundancia, nuestro parámetro cita. Y un segundo enfoque que más bien, o sea, vamos a usar una medida, por ejemplo, usar X barra para estimar mu eh, y probar si X barra tiene las propiedades que deseamos o no. Eso ya lo hemos estado haciendo, esa prueba de las propiedades. Entonces, eso es una forma de buscar estimadores. La otra forma es construir más bien el estimador de tal forma que de una vez garanticemos que cuenta con las propiedades. Vamos a ver si logramos omitir aquí. Es que lo que Felipe como que, imagino que tiene problemas de señal porque ya ha entrado y salido varias veces. Déjame ver a ver cómo hacemos para garantizar que todos puedan ir entrando. Bueno, entonces, del primer método, la primera forma de buscarlos es una de las que en estadística llamaría uno más intuitivas, es usar el método de momentos. El método de momentos, seguramente ustedes lo vieron o lo comentaron por ahí en probabilidad, es partir de una función de densidad, f de x, con parámetros cita 1 y cita 2, como es una distribución normal, por ejemplo, ¿verdad? Este, y lo que hacemos es igualar los momentos poblacionales a los muestrales. O sea, vamos a partir de que podamos, a partir de los muestrales, estimar los momentos poblacionales. Por ejemplo, el primer momento poblacional con respecto al origen, μ'1, sería igual al primer momento muestral, y lo mismo para el segundo momento poblacional igual al segundo momento muestral. Ejemplo de eso, podríamos justamente partir de una densidad normal con parámetros mu, sigma cuadrado, y las ecuaciones correspondientes al método momento son las que vemos acá. O sea, el primer momento poblacional con respecto al origen, μ'U es igual a mu, igual a m', o sea, el primer momento muestral, que sería la media de la muestra. Aquí vale la pena recordar siempre, ¿verdad?, que la definición del, del primer momento poblacional, o desde un momento de cualquier résimo momento poblacional, como habíamos visto en el tema 1, es la esperanza de x a la r, ¿verdad? O sea, en el primer momento, pues sería x a la 1, o sea, la esperanza de x, que es igual a mu. Y esa la igualamos al primer momento muestral, o sea, la sumatoria de xi a la 1 entre n, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tendríamos acá. En el caso del segundo momento poblacional con respecto al origen, ese sería igual a mu al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Por qué decimos esto que está acá? Pues lo decimos porque este es la esperanza de x al cuadrado, ¿verdad?
O sea, el segundo momento poblacional es la esperanza de x al cuadrado, por lo que les acabo de decir. Esa es la definición de estos momentos, ¿verdad? XY a la R, ¿verdad? Entonces la esperanza de x al cuadrado, porque es el segundo momento, R es igual a 2 en este caso. Y entonces lo que hacemos es usar esta ecuación para decir que este segundo momento poblacional es igual a sigma cuadrado más la media poblacional al cuadrado. ¿Ok? Y que entonces esto es igual al segundo momento muestral. O sea, la sumatoria de igual a 1 hasta n de xy al cuadrado entre n. Entonces, esas serían como las dos ecuaciones a partir de las cuales podríamos obtener los estimadores de ¿qué cosa? De mu y sigma cuadrado, que son estos zeta 1 y zeta 2, ¿verdad? Los dos parámetros que definen la densidad poblacional, o sea, la función de la cual obtuvimos esa muestra. Y el estimador de sigma, digamos sigma tilde aquí, vamos a llamarle así, sería sumatoria de xy al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado. O sea, ¿por qué decimos eso? Porque estamos usando aquí en este caso esta definición que tuvimos por aquí arriba, ¿verdad? Xy al cuadrado entre n, menos ahora el estimador de mu, que es x barra al cuadrado. Y para que sea el estimador de sigma, pues sacamos la raíz de sigma cuadrado, ¿verdad? Vean que estas ambas funciones, esta de xy al cuadrado entre n, que es el segundo momento muestral, y el primer momento muestral al cuadrado, ambas son, valga la redundancia, funciones de la muestra, ¿verdad? Aquí no hay nada, no hay más parámetros de los cuales depende esta medida. Y hacer esta operación es lo mismo que hacer xy menos x barra al cuadrado entre n. Recuerden que cuando desarrollábamos este binomio, ¿verdad? Y quedaba dos veces, lo que está en el centro al final se anulaba, ¿verdad? Entonces por eso es que esto es igual a hacer esta cosa. Por lo tanto, zeta tilde es el estimador de momentos sigma tilde es el estimador de momentos de sigma. Entonces tenemos el estimador para mu, que es x barra de momentos, y sigma es el estimador de momentos de sigma tilde, es el estimador de momentos de sigma. O sea, esto que está acá, ¿verdad? Profe, Sí, dime. yo tengo una consulta ahí, es que no comprendo muy bien cómo es que yo me doy cuenta que es en realidad el estimador, qué condición se tiene que cumplir, que los dos sean iguales o qué. O sea, lo que vos haces aquí es despejar de estas ecuaciones mu y sigma o sigma cuadrado. Ujú. ¿Verdad? Entonces, en el momento en que ya yo defino que mu es igual a x barra, dados estas ecuaciones, porque lo que me dice este método es iguale los momentos poblacionales a los momentos muestrales, ¿verdad? Entonces lo que me dice es, usted va a estimar mu con x barra. Y después la pregunta aquí es, ¿con qué vamos a estimar sigma cuadrado o sigma? Bueno, tenemos que despejarlo de aquí. Entonces vos despejas este menos mu al cuadrado. Este mu en realidad lo voy a estimar con x barra, dada la primera ecuación. Y por eso queda esto que está acá. O sea, vos estás despejando de ambas ecuaciones mu y sigma. Y tendrías entonces de esa forma la forma de estimar ambos parámetros a través de valores de la muestra. ¿Ok? Más o menos, profe, O sea, para serle sincero, es, no le comprendí muy bien. ok, vamos a ver. Esta ecuación está clara aquí, ¿verdad? Este es el primer momento poblacional, esperanza de Sí, x a la 1 igual a x barra. sí. Aquí no hay nada más que despejar porque directamente ya te dice con qué vas a estimar mu. Es igual a x barra. De este segundo momento poblacional,
¿verdad? Esperanza de x al cuadrado es igual, por esta ecuación, la definición de la varianza, ¿verdad? Es igual al primer momento poblacional al cuadrado más sigma cuadrado. Sí. Entonces, esto, de nuevo, el método lo que nos dice es igual el segundo momento poblacional al segundo momento muestral. ¿Qué es el segundo momento muestral? Xy a la r, en este caso 2, xy al cuadrado entre n. Sí, sí. Entonces, de este despejamos sigma cuadrado. Pasa este a restar, aquí es sumatoria xy al cuadrado entre n menos mu al cuadrado. Y mu se estima con x barra. Por eso está esto aquí. ¿Sí me expliqué un poco mejor? Sí, sí, profe, sí, ya sí. Gracias. Perfecto. Ok. Bueno, ahora la pregunta después de esto, como decía, ese primer enfoque, ¿verdad? Para buscar estimadores, es la pregunta de, bueno, ¿y cuentan con las propiedades esos estimadores? ¿Verdad? Porque aquí no necesariamente estamos encontrando estimadores insesgados de varianza mínima, ¿verdad? Consistentes y toda la cosa. Habría que probar que cumplen con esas propiedades. El segundo método es el método de máxima verosimilitud y este es el que decimos que no es tan, de pronto no es tan intuitivo. Y aquí, para entender tira aquí como, para entender tenemos que partir primero, y aquí me precisa más bien, el que tengamos muy claro qué es de qué se trata la función de verosimilitud. Y por eso, dado que no lo habíamos discutido de esto, de qué se trata la función de verosimilitud, no había todavía yo profundizado en la propiedad de suficiencia. Ahora en un ratito la vamos a ver. Entonces, antes de seguir aquí, quisiera asegurarme que todos estamos claros y claras de qué es lo que representa esa función de verosimilitud. ¿Me podría alguien lo tiene en mente como para ponerlo aquí sobre la mesa? ¿Qué es la función de verosimilitud? ¿Qué significa? ¿Lo vieron en probabilidad de eso? O en cálculo, no sé. Yo ¿No? creo que no está tan claro. Profe, Sí. la función de verosimilitud no es que me permite a mí hacer inferencias a partir como de un conjunto de cosas, como un conjunto de observaciones o así por el estilo. Sí, 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 sí. Ujú. Vamos por ahí. Lo que pasa es que, eh, o sea, vamos por buen camino, pero necesitamos que sea más concreto qué es esa idea, ¿verdad? O sea, qué es lo que representa exactamente la función de verosimilitud. La función de Porque verosimilitud, creo que vamos, por mi parte sí me quedo un poco perdida. Perdón. perdón, disculpa. Creo que por mi parte sí me quedo un poco perdida con lo que es la función de verosimilitud. Ah, perfecto. Listo. Entonces voy a contarles un poco la noción. Partamos de que estamos lanzando, ¿verdad? 3 veces un dado y que nos interesa el resultado. Bueno, vamos a definir como éxito, vamos a reducir ese experimento que tiene 6 posibles resultados. Vamos a simplificarlo, reducirlo a que nos interesa si salió el número 1 y si no salió el número 1 lo vamos a considerar 0, ¿verdad? Lo que estamos convirtiendo como un experimento Bernoulli. 1, 0, ¿verdad? Salió el 1, registro un 1, si no salió un 1, registro un 0. La probabilidad de que salga un 1, asumimos de entrada que es un sexto, ¿verdad? O sea, es una distribución uniforme, ¿verdad? Y que no salga un 1 es de 5 sextos. Entonces yo quiero saber,
Ahora yo quiero saber cuál es la probabilidad de observar un 1 y después dos ceros consecutivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo yo esa probabilidad? Bueno, asumo que son eventos independientes. Tengo que asumirlo. Es un dado que no está sesgado, que no le afecta nada que pasó en la primera ni en la segunda para lo que sale en las siguientes. Entonces, puedo aquí multiplicar las probabilidades de f de y1 por f de y2 por f de y3, ¿verdad? Siendo esta una distribución discreta. O sea, la probabilidad de y igual 1 por la probabilidad de y igual 0 por la probabilidad de y igual 0. Y obtengo este resultado, ¿verdad? Entonces, esta probabilidad, que es 11,6%, es la probabilidad conjunta de observar estos resultados y exactamente esta secuencia de resultados, o sea, este evento conjunto. ¿Ok? La verosimilitud se refiere a que es qué tan probable, ¿verdad? Qué tan probable es que el valor, ¿verdad? Que el valor de la probabilidad de éxito sea un sexto, dado que yo observé esto. O sea, qué tan verosímil, qué tan parecido a la realidad es que el parámetro tenga un valor de un sexto, el parámetro de la probabilidad de que salga un 1 en la población, de que ese parámetro sea un sexto, dado que yo observé lo que observé. Observé 1, 0, 0. Entonces, la verosimilitud es una función de probabilidad conjunta, pero lo que está evaluando es cuál es el valor de cita, en este caso de P, que hace que sea máxima esa probabilidad. Por ejemplo, si aquí hubieran salido 1, 1, 1, no es tan probable, habiendo observado esta muestra, no es tan probable que la probabilidad de observar un escudo sea un sexto. Porque aparentemente es más probable que un sexto, ¿verdad? Salió en todos un escudo, no, perdón, un 1 en el lanzamiento del dado. Entonces la verosimilitud hace referencia a eso, ¿verdad? O sea, cuál es el valor del parámetro que pareciera que refleja con mayor verosimilitud, con mayor grado de realidad, lo que observé en el experimento, en la muestra. Entonces, a eso hace referencia, a una función de probabilidad conjunta, evaluando un parámetro. Vea que entonces lo que dice es aquí, como ustedes ven, es la L, la denotamos con la letra L de inglés, de likelihood, que es verosimilitud. La likelihood de cita, o sea, qué tan verosímil es este valor de cita, dado lo que observé de x1, x2 hasta xk. Esa es la notación, pero esa es la lógica que hay detrás de esa notación, ¿verdad? Entonces, yo tengo puedo calcular estas funciones de verosimilitud, que básicamente son una productoria, ¿verdad?, de funciones marginales, y en muestras aleatorias asumimos que estas funciones marginales se dan en independencia de las y. Esto que acabo de decir quiere decir que aquí yo podía multiplicar la probabilidad de y igual 1 por la probabilidad de y igual 0 por la probabilidad de y igual 0, sin tener que decir la probabilidad de y igual 1 en la primera por la probabilidad de y igual 0 en la segunda, dado y1, y igual a 1 en la primera. No necesito decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque son independientes o que son eventos independientes. Entonces, puedo asumir en una muestra aleatoria, por eso es tan importante, y empezamos este segundo tema hablando de muestra aleatoria, son selecciones independientes entre sí, observaciones independientes. Entonces, puedo decir que efectivamente esa verosimilitud es una productoria, una multiplicación de las funciones marginales, ¿verdad? O sea, de y igual 1, de y igual 0 y de y igual 0 en la tercera. ¿Verdad? Entonces, estas funciones de verosimilitud
o esa función de verosimilitud me sirve de base para buscar sobre esa forma de la verosimilitud cuál es el estimador, ¿verdad? Cuál es la función de las observaciones muestrales que hace que se maximice el valor de la verosimilitud. En otras palabras, vamos a ver si lo pongo un poco más mundano. Yo quiero encontrar una forma de estimar zeta que haga que yo estoy ahí en ese punto, en el máximo de la función, ¿verdad?, de verosimilitud, es decir, del valor de zeta que hace que es más probable de ser cierto. Okay, entonces, veamos, como les decía ahorita, en este caso, en esta se puede evaluar si es un sexto, cuál es el valor, ¿verdad? Yo puedo jugar con diferentes valores de zeta, como asumir, en realidad, ¿por qué tengo que estar tan seguro que es un sexto? La probabilidad de observar un 1. Podría ser otro valor y puedo evaluar con cuál otro valor maximizo la función de verosimilitud dado lo que observé en la muestra, ¿verdad? Entonces, o sea, puedo asumir otros valores de zeta para ver con cuál da el máximo. Y esa, puedo jugar ahí con diferentes valores, pero en lugar de jugar y simular, formalmente, matemáticamente, ese máximo lo voy a encontrar derivando esa función que quiero maximizar con respecto al parámetro que quiero estimar. ¿Están de acuerdo? A la derivada, donde la derivada es igual a 0, pues ahí es donde voy a tener ese máximo de verosimilitud. Y eso es lo que estamos haciendo por acá. Entonces, derivando la función de verosimilitud con respecto a zeta 1, igualando a 0, y pues llevando aquí todas las derivadas hasta zeta k, si fueran k parámetros que estoy estimando, y todas igual a 0, ¿verdad? Y con despejando de aquí, igual por lo mismo que le decía a Carlos ahora cuando me preguntaba por el método de momentos, siempre despejando el parámetro que quiero estimar, así voy a obtener la función que estima mejor ese parámetro, estima mejor porque es el máximo de la función de verosimilitud. Dada la forma de la mayoría de las funciones de densidad con la que estamos trabajando acá, lo mismo que les decía en el caso de encontrar la cota inferior de Cramer-Rao, es conveniente, ¿no? Se puede utilizar también el logaritmo natural de esa función de verosimilitud para maximizar. O sea, en otras palabras, lo que estimo, con lo que estimo, o lo que derivo aquí, lo que despejo de estas derivadas sobre la función de verosimilitud, es equivalente a lo que voy a encontrar si derivo más bien el logaritmo natural de la función de verosimilitud. Ejemplo de método máximo de verosimilitud. Tenemos una X, una variable aleatoria con función de probabilidad, esta que vemos acá, P a la X por Q a la 1 menos X, donde X está entre 0 y 1, o sea, puede ser 0, 1. P está también entre 0 y 1, y Q es el complemento de P. ¿A qué se les parece esta función de probabilidad discreta? ¿A qué se les parece? Parece una Bernoulli. Parece una Bernoulli, exacto. Eso es, exactamente, esa es de hecho la función que vemos ahí. Entonces, para una muestra aleatoria, x1, x2 hasta xn, la verosimilitud entonces sería esta que vemos ahí, la productoria, como les decía ahora, de P a la xi por Q a la 1 menos xi. Entonces, este es exactamente, de hecho, el caso de lo que les decía ahí de definiendo ese experimento Bernoulli del lanzamiento de un dado. 1 es éxito y cualquier otro número es fracaso. Podríamos simplificarlo y describirlo con esto que estamos viendo aquí.
O sea, esto sería como el 1/6, ¿verdad? Por el 5/6 por 5/6 que veíamos en la diapositiva anterior. Es esto tal cual, ¿verdad? Y eso se ya desarrollado, pues sería P a la sumatoria de XY por Q a la N menos sumatoria de XY. O sea, en otras palabras, voy a elevar la cantidad de veces que aparecen éxitos, P a la cantidad de éxitos, por Q a la cantidad de fracasos, que sería la cantidad de observaciones que tengo menos la cantidad de éxitos, ¿verdad? Y Q es, como dice ahí arriba, el complemento de P. Entonces, ¿y esta que tenemos aquí a qué se parece? ¿Sigue siendo Bernoulli o a qué se parecería esta última línea? ¿Qué opina? No se parece nada. Profe, a mí se me sigue pareciendo una Bernoulli, pero por las sumatorias no sabría decir las sumatorias que tienen ahí. Por la sumatoria, sí, ya, digamos, Bernoulli siempre era a fuerza un lanzamiento, ¿verdad? O sea, solo una observación. Aquí tenemos N Bernoulli juntas, ¿verdad? Y que era como esa distribución medio prima, medio hermana de la Bernoulli. ¿A qué les suena? No sé. ¿Qué tipo de fenómeno describimos cuando decimos nos interesa la cantidad de éxitos en una muestra de tamaño N? O sea, hago N lanzamientos, quiero ver cuántos éxitos salen. ¿A qué se parece eso? Esa declaración del problema. ¿A qué tipo de variable? Ah, binomial. Exactamente, es binomial, ¿verdad? Ahora, ¿esto es igual a la binomial o nos falta algo ahí? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿A qué se les hace familiar? En otras palabras, lo que obtendríamos con esto, que estamos llamándole la verosimilitud, sería la probabilidad, por ejemplo, en el caso del ejemplito que les enseñé aquí, voy a devolverme, en este sería la probabilidad de un éxito, es decir, que salga una vez el 1 en 3 lanzamientos. Esa sería la probabilidad, eso es lo que estamos averiguando aquí, la probabilidad de un éxito en 3 lanzamientos del dado. ¿O no es exactamente eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Puede repetir la pregunta un momentito, por favor? Claro. La pregunta es, lo que estamos viendo aquí en rojo, en esta pantalla, sería el cálculo de la probabilidad de un éxito. Definimos, acabo de aclararles, ¿verdad? Definimos éxito como obtener un 1, el número 1, en el lanzamiento de un dado. Lanzo el dado 3 veces. Entonces, esta probabilidad, lo que está expresando, lo que calcula aquí es que salga, que obtengamos un éxito en 3 lanzamientos, o es otra cosa lo que está calculado aquí. Yo creo que sí, sí sería la probabilidad de un éxito en 3 lanzamientos.
¿Ok? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Es la única forma en que puede aparecer un éxito entre lanzamientos esta. Creo que faltaría la parte aquella de que era como de n tome k para ver cuáles son como las combinaciones de, digamos, de 1, 0, 0. También podría estar 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Creo que Exactamente. faltaría esa parte. O sea, que sería esta misma probabilidad, pero 3 veces, ¿correcto? ¿Verdad? Porque para todos, no importa dónde está un sexto, puede ser un sexto por 5 sextos por 5 sextos, o 5 sextos por un sexto por 5 sextos, o el un sexto al final. El producto va a ser siempre 25 entre 216. Entonces, este 0,116 multiplicado por 3. O sea, en otras palabras, lo que acabamos de contestar es que esto es la verosimilitud, sí, de P, pero no es exactamente la función de probabilidad binomial, porque le falta justamente el término de cuántos son los posibles resultados en los que se pueden dar esa cantidad de éxitos. Las combinaciones de n en x, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el método de máxima verosimilitud lo que nos dice es, vamos a tomar el logaritmo natural, de nuevo, por conveniencia, como les decía, de la verosimilitud de P, esto que acabamos de encontrar, ¿verdad? Eso era P a la sumatoria de XY. Entonces, aplicando el logaritmo natural sería la sumatoria de XY por el logaritmo natural de P, más, y esto que está en el exponente también baja, n menos sumatoria de XY por el logaritmo natural de Q, siendo Q 1 menos P, ¿verdad? Recordamos. Y aquí la derivada de este logaritmo natural de la función de verosimilitud sería sumatoria de XY con respecto a P, ¿verdad? Sumatoria de XY entre P. Aquí sería cadena, ¿verdad? Tenemos 1 menos P, la derivada de la parte de adentro es menos, ¿verdad? Multiplicaría aquí menos. N menos sumatoria de XY, que esto es constante con respecto a P, y el argumento, entonces, ¿verdad? La derivada del argumento, 1 menos P. Baja, ¿verdad? Al denominador, esto es igual a 0. Entonces aquí llevamos todo al mismo denominador, sumatoria de XY por 1 menos P, ¿verdad? Menos, y aquí multiplicaría P arriba, P por N menos sumatoria de XY, y tendríamos abajo P por 1 menos P igual a 0. Para que esto dé 0, lo de arriba tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, desarrollamos esto, sumatoria de XY, o sea, aplicamos estos productitos que están aquí, que son sumatoria de XY menos P veces sumatoria de XY, que aquí está positiva, entonces esas se anulan. Y nos quedarían, si se fijan aquí, sumatoria de XY menos NP igual a 0. Esto es lo que dice acá. Y eso implica entonces que el estimador de P techito, despejando P de acá, sería sumatoria de XY entre N. ¿Ok? Que es X barra. Entonces, nuestro estimador de máxima verosimilitud, también le llamamos EMV, ¿verdad? Estimador de máxima verosimilitud sería X barra. Podía poner la diapositiva anterior, profe, un toquecito para ver una cosa. Sí. Profe, usted ahí asume que Q es igual a 1 menos P, ¿verdad? Está definido aquí, ¿verdad? No tengo que asumirlo. Ya. Sí, sí, Es el está bien. complemento de P. Con razón, sí. Q Sí, siempre es 1 menos P en estas distribuciones. si pudiera poner un toquecito la Esta, siguiente. Eso sí. es que aquí, por ese 1 menos P, que es esto en realidad, la derivada de lo de adentro de ese argumento sería menos, ¿verdad? La derivada de menos P, menos 1. Y luego la derivada del logaritmo natural de 1 menos P, pues ahí quedaría 1 menos P en el denominador. Eso sería cadena ahí, ¿verdad? Está bien.
Buenísimo. Y el último método, digamos que también es del segundo tipo, que no es intuitivo, no es como el método momentos. Y este es muy particular porque pues es relevante a la medida en que ustedes van a trabajar mucho con los modelos de regresión lineal, que es el método mínimos cuadrados. En inglés también, ustedes lo van a ver ahí como LSE, ¿verdad? Least Square Estimators. Lo que andamos buscando es, ¿no? Lo que andamos buscando es encontrar los parámetros de un modelo lineal como este que está ahí, y igual a más bx más epsilon. Recuerden que a diferencia de la matemática o la estadística, lo que más le interesa en realidad es modelar ese epsilon, el error. Y es un poco retomando la idea aquí. Recuerden ustedes que en la primera sesión, creo, presencial que compartimos, hicimos un par de gráficos ahí en la pizarra en la que hablamos de la relación que podía haber, por ejemplo, entre horas estudiadas y nota obtenida, o no recuerdo si hablábamos, por ejemplo, también en casos de COVID versus hospitalizaciones, ese tipo de relaciones, y decíamos que esperaríamos una relación creciente en ambos casos, ¿verdad? Entre más crece X, más crece Y, pero que va a haber una separación, ¿verdad? No va a ser una curva o una recta perfecta, ¿verdad? Los puntos se van a alejar en cierta medida de esa recta. Esos puntos, ¿verdad? O esas diferencias entre la recta y los valores observados es lo que queremos minimizar. Queremos que sea lo más pequeño posible. Entonces, asumimos aquí que epsilon es una variable aleatoria. Eso es muy importante, ¿verdad? Cuando decimos que es una variable aleatoria, quiere decir que no está relacionada con X, que es una de las cosas que más hay que inspeccionar cuando uno corre modelos de estos. Que de pronto no sea que para valores, por ejemplo, para valores de horas de estudio relativamente bajas, yo sobreestimo la nota, y para valores de estudio relativamente altas, yo subestimo la nota, ¿verdad? O sea, tengo errores positivos en un lado y errores negativos en el otro, porque entonces podríamos casi que predecir la dirección del error en función del valor de X. Y eso es lo que no debe pasar, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo a la hora de que decimos que epsilon es una variable aleatoria. Con media cero, ¿verdad? Quisiéramos que el valor esperado de los epsilon sea cero, ¿verdad? Que no cometamos errores, pues, y varianza sigma cuadrado. Ok, entonces el valor esperado de Y, o sea, de esa estimación de la nota, es A más BX y tiene varianza sigma cuadrado, ¿verdad? Porque la esperanza del error es cero. Entonces, si hay varianza, pero no, en el valor esperado, pues no esperaríamos que se desvíe de la recta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Sobre qué nos interesa trabajar? Como les decía ahora, este método de mínimos, ¿por qué se llama método de mínimos cuadrados? Aceptar por acá. Ya entró, ok. Ok, es esta diferencia, ¿verdad? O sea, queremos para todas las observaciones que tenemos, para todas las Y, versus el valor esperado de Y. Aquí dice valor esperado de Y porque en esto tenemos que pensar en que hay una nota, por ejemplo, para seguir con este ejemplo, hay una nota esperada de acuerdo con la cantidad de horas de estudio, ¿verdad? Entonces, o sea, es un valor sobre la recta dependiendo de cuál es el valor de X, ¿no? Si usted me dice que estudia 4 horas, entonces la nota es tal nivel, y si me dice que estudia 8 horas, pues sería tanto más alto, ¿verdad? Entonces ese es el valor esperado
de y, pero para ese valor específico de x, ¿verdad? Por eso y. Y ese es el valor esperado, pero para la gente que estudió 4 horas, no todos tienen la misma nota, entonces ahí te voy a tener los diferentes valores reales de y observados comparados con ese valor que me da estimada la recta. En otras palabras, lo que estamos haciendo ahí literalmente es acumulando todas esas diferencias entre los valores reales observados y lo que está estimando la recta en cada punto. Y lo que queremos es que esa diferencia sea lo más pequeña posible. ¿Por qué la elevamos al cuadrado? Igual que en el caso de la varianza, porque si yo no la elevo al cuadrado, las diferencias positivas, ¿verdad? Donde y, el valor real observado es mayor que la recta, esas distancias se anulan, se netean, como decimos también, con los casos donde más bien la recta está por arriba del valor real observado. Entonces tengo que trabajar con sumas cuadráticas, ¿verdad? Para que no pase que se anulen. Entonces trabajo con las sumas cuadráticas y esa suma de cuadrados es la que quiero en este caso minimizar. O sea, yo quiero encontrar, en otras palabras, para ponerlo también en términos más mundanos otra vez, quiero encontrar una recta que haga que las diferencias entre los puntos y esa recta sea en suma lo más pequeña posible. O más sencillo todavía, que la recta se parezca lo más posible a los puntos que observamos. Y como ustedes imaginarán, yo puedo intentar con muchas rectas posibles, ¿verdad? O sea, uno podría decir, ¿saben qué? Me olvido de toda la teoría de mínimos cuadrados y lo que hago es calcular esas diferencias entre la recta y los valores observados, elevo al cuadrado y voy probando, ¿verdad? Entonces, para eso está la capacidad computacional. Igual, como cultura general, les puedo decir aquí también, ahora se mete todo tipo de gente a hacer cosas de estas y ustedes tienen informáticos, por ejemplo, que no llevan cursos de esto y dicen, ya entendí el objetivo y déjenme ahora con mi capacidad de cómputo, literalmente, o sea, de calcular y hacer intento tras intento tras intento, encontrar el mejor resultado, dado lo que usted me definió como objetivo, y eso es lo que le llaman ellos como paradigma fuerza bruta, ¿verdad? O sea, esto es, yo no sé cuál es el trasfondo matemático, ¿verdad? De cómo llegar a esa recta, pero yo puedo acomodar literalmente o virtualmente cualquier cantidad de rectas sobre ese conjunto de puntos, de tal forma que cuando yo calculo esas diferencias, esta recta, por decir esta recta en particular, me dio las diferencias más pequeñas, ¿verdad? Hoy eso virtualmente es posible. Yo puedo jugar así, ¿verdad? Puedo ser un informático metiéndose ahí en nuestra cancha y encontrar un resultado bastante satisfactorio. Este método de mínimos cuadrados tiene muchísima más antigüedad que estos desarrollos recientes de capacidad de cómputo. Entonces necesitaban partir de un concepto matemático riguroso para decir, es por esto que vamos a estimar esa recta de esta forma, ¿verdad? O sea, no tenemos que hacer intentos y verificar si esta es la mejor, no. La forma en la que vamos a encontrar esta recta, desde un punto de vista matemático, nos garantiza que la suma de cuadrados esta es mínima entre todas las rectas posibles. ¿Y cómo está definida la recta? ¿Verdad? Este valor esperado de y por los parámetros a y b, ¿verdad? Esto es a más bx. Entonces, y menos, la esperanza y es a más bx, aquí estoy restándolo, entonces sería menos a menos bxy al cuadrado. Profe, Sígueme, Carlos. una duda, es que desde hace rato estoy intentando, ¿cómo fue que sacó la esperanza de y para que le diera a más bx? O sea, lo que decimos aquí es que si vos querés sacar, bueno, o sea, vamos a decir que epsilon, eso es un supuesto fuerte del modelo, Carlos. Epsilon, el error, esa diferencia entre la recta y los valores observados, es una variable aleatoria, ¿no? Por lo que les explicaba ahora. No depende de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Y tiene media cero y varianza sigma cuadrado.
Ese es el supuesto, uno de los supuestos más fuertes que tiene un modelo de regresión. Y si eso es cierto, vos querés ahora sacar la esperanza de Y, lo que decís es, esto es, la esperanza de Y aquí sería la esperanza de A más BX, ¿ok? Y, más la esperanza de epsilon, que es 0. Pero la varianza de esto no tiene varianza, lo que tiene varianza es epsilon, y la varianza es sigma cuadrado. Sí, sí. ¿Sí? No sé si dije lo mismo y quedaste con la misma duda o ya no estoy Es seguro. que lo que me genera confusión es que la esperanza, yo sé que Y es A más BX más epsilon, ¿verdad? Sé que epsilon tiene media cero y varianza sigma al cuadrado, pero ¿cómo sacas la esperanza de Y? Es lo que no estoy entendiendo. La esperanza de Y es aplicándola acá, Carlos. La esperanza de Y es la esperanza de A más BX más epsilon. Entonces, A más BX es el valor poblacional como tal, A más BX, y epsilon, que si es una variable aleatoria, tiene media cero, por lo tanto aquí no suma nada, y varianza sigma cuadrado. Porque Creo estos que son ya los parámetros entendí. poblacionales como tal, digamos. Sí, creo que ya entendí, profe. Ok, bueno. Entonces, bueno, tenemos esta suma de cuadrados, que es la que nos interesa, minimizar, ¿verdad? Y para minimizar, igualmente, de nuevo, tengo que calcular la derivada de esta S. Esta S viene de suma de cuadrados, sum of squares. Derivo con respecto a A primero. Digo primero porque necesitamos estimar dos parámetros, A y B, poblacionales. Y esta sumatoria igual a 1 hasta n, menos 2 veces, vea que aquí estamos, otra vez la derivada de A sería de lo de adentro, ¿verdad? Menos 1 multiplicado por la derivada del argumento como tal, que sería bajando el 2, ¿verdad? Menos 2 por y menos a menos bx igual a 0. Para que esto sea igual a 0, todo esto sea igual a 0, el argumento lo adentro tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos sumatoria y aplicándola acá, ¿verdad? Igual a NA, donde pasan a sumar al otro lado, más B sumatoria XY. Eso sería una primera ecuación, ¿verdad? Es una primera ecuación. Profe, Sí. ¿qué le pasa al 2 ahí en ese caso? Al menos 2. Pues el 2 no es necesario conservarlo porque para que esto dé 0, esto tiene que ser 0, ¿verdad? Ah, ya, sí, sí, entiendo. ¿Ok? Y luego la derivada con respecto a B es un poquito más complicada porque aquí está XY, ¿verdad? Entonces, de nuevo, también tenemos 2 positivo en este caso, ¿verdad? Tendríamos BXY, entonces sería 2, que es el del exponente, ¿verdad? Menos XY, que es la derivada de lo de adentro con respecto a B, multiplicándolo, ¿verdad? Cadena aquí también, y bueno, queda y menos a menos bxy. Y de esto ya desarrollado, aquí se quedarían, ¿verdad? Productos x por sumatoria y o y por y xy, ¿verdad? Los productos cruzados, a por xy más b por xy al cuadrado, ¿verdad? Y de estos, el estimador de a, o sea, despejar a de aquí, sí está más sencillo, ¿verdad? Si está más sencillo, tendríamos, si se fijan acá, tendríamos la y barra, ¿verdad? Donde despejamos eso, dividimos entre n, y también b por x barra, ¿verdad? Entonces aquí está despejado a, sería nuestro estimador de a, ¿verdad? El promedio de y menos b veces x barra. Y este estimador de b, aquí se nos sale el alcance del tiempo que tenemos. Demostrar eso, ustedes lo pueden googlear sin problema, cómo se encuentra esta solución
para B, o sea, el estimador de mínimos cuadrados para la pendiente de la recta regresión. Es un desarrollo que nos llevaría aquí unas 13, 14 filminas llegar a eso, pero es simplemente álgebra, ¿verdad? Acomodo de los términos y jugar un poco ahí con las ecuaciones para llegar a determinar este resultado. Y aquí lo que ven ustedes es un viejo conocido, ¿verdad? Esto es el término de la covarianza, si se fijan, ¿verdad? Esto es sumatoria de los productos simultáneos de X con respecto a la media de X y en la misma observación la diferencia Y con respecto a la media de Y. Todo eso dividido entre la sumatoria de XY menos X barra al cuadrado. Entonces, ¿qué tan fuerte es la relación entre X y Y con respecto a la variación en X? Eso es lo que determina el coeficiente, este estimador de B. Es decir, la recta, la pendiente de la recta, es una expresión de qué tan fuerte es la relación entre X y Y. Y esos estimadores son, a la vez, estimadores insesgados de varianza mínima, EIVM, de los parámetros A y B. O sea, de la intersección con el eje Y de la pendiente de la recta, que es constante, ¿verdad? Obviamente por ser una línea, una recta, no una curva. ¿Alguna pregunta, comentario aquí, compañeros y compañeras de esta primera parte de la sesión hoy? Esos son, digamos, lo que vimos acá son, hasta el momento, son los métodos, entonces, para obtener estimadores. Entonces, vimos método de momentos, honestamente no tan utilizado, pero también es importante conocerlo. Es una forma de encontrar estimadores. El método de máxima verosimilitud, que sí es mucho más común encontrarlo. Y este que es particularmente relevante para ustedes, para econometría, el método mínimos cuadrados, porque es el que nos garantiza que las rectas que vamos a utilizar son las que hacen que sean rectas de mejor ajuste a los puntos reales observados. Entonces, de nuevo, preguntas, comentarios hasta aquí, hasta estos puntos. Sí, dime. Yo tengo una pequeña duda, y bueno, Ya. si es un poco tarde ya, pero ¿qué significaba ese? Ese, o sea, ese, decís vos, esta de acá. Sí, señor. Esa S es simplemente, si te fijas aquí, es como la definición, así le llamamos a esta sum of squares, la suma de cuadrados. Ah, ok. Es la función esta que estamos tratando de minimizar. Ah, ok. Fine. Imagínatelo como toda esa suma de todas las diferencias entre puntos reales observados y la recta. ¿Entendido? Buenísimo. Ok, bueno, entonces, si no hay más comentarios, vamos a pasar. Recuerden que ya les había anunciado que había que amarrarse bien hoy, ¿verdad? Vamos a pasar al último tema. Tomemos nota, mucha atención, ¿verdad? Ahorita, en la próxima, esperemos, la próxima media hora, 45 minutos, deberíamos terminar de ver todos los temas para el primer examen parcial. Hoy terminamos de ver los temas, por supuesto, ¿verdad? Antes de que se me olvide, compañeros y compañeras, también quería comentarles, creo que hay buena probabilidad de que suceda, que efectivamente ya pedí el aula para de hoy en 8. Mucho ojo, por favor, ¿verdad? Pongan mucha atención. Ustedes me pidieron eso, yo estoy totalmente de acuerdo que hace mucho sentido. Por excepción, por el feriado de este lunes que viene, vamos a tener, todavía nada más está por confirmar que la escuela me diga que sí consiguieron un aula. Para este jueves, de este jueves en 8, el jueves 22 de septiembre, tener sesión presencial, entonces, todos nosotros, ustedes conmigo, para hacer la práctica para el examen parcial, que sería
el lunes 26, según lo que tenemos en el programa. Lunes 26 de septiembre. Entonces, solamente está pendiente que me terminen de confirmar. Les envío un correo formal a todos avisándoles que ya estaríamos para vernos el próximo jueves, para que por favor no se vayan en la finta pensando que va a ser virtual y se queden en la casa conectándose a una sesión que no se va a dar virtual. Solo para esa ocasión. ¿Ok? Entonces nos veríamos en la universidad, si Dios lo permite, el próximo jueves. Y el lunes, evidentemente, no hay clases. También les aviso, les anuncio, por si acaso, que ya es algo que he venido haciendo ya desde hace varios años, que el día del examen, el 26, lunes 26, que eso sí, siempre nos vemos presencial los lunes, empezaría el examen a las 12 del mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a las 12 y no a la 1? Porque muchos suelen estar matriculados en cursos que empiezan a las 3. Entonces, para darles la posibilidad a todos de que podamos tener 2 horas y media al menos de examen, empezamos a las 12 mediodía, no a la 1. Igual lo voy a mandar por correo en negrita, tamaño 48, que no hayan dudas, pero quiero dejarlo muy claro aquí de una vez, ¿verdad? Entonces, lunes 26, el día del examen, empezamos a las 12, máximo hasta las 3, en el mismo aula de siempre. El próximo jueves 22 de septiembre, por confirmar el aula todavía, pero tenemos altas probabilidades de sí poder entonces tener la clase presencial para hacer la práctica para el examen todos juntos. ¿Hay dudas, comentarios sobre estos anuncios parroquiales antes de seguir con este último tema? ¿Todo bien? Profe, Sí. ¿usted nos recomienda hacer como una misma práctica en específico todos, como para que como que todos veamos como tipo prácticas de examen? Porque si yo llego con un ejercicio que usted no lo ha visto y otro compañero llega con otro ejercicio ahí medio raro, no sé si... Sí, que dicha que lo preguntas, Carlos, y aprovecho también, antes de que se me olvide al final, para decirles, les pido por favor que usen este fin de semana largo para, o sea, lo más inteligente es estudiar bastante este fin de semana que viene y no el que sigue. Si en todo caso van a invertir bastante tiempo para estudiar, estudien mucho este fin de semana. Tenemos un fin de semana largo, se pueden organizar, repartir las cosas, etcétera. Podemos usar y tienen el tiempo del lunes que hubieran ido a clase para prepararse para eso. Pues por favor, si quieren aumentar las probabilidades de que les vaya muy bien, que tengo toda la esperanza que así sea, estudien desde ya y lleguen el jueves bien afilados a la práctica. Ahora, ¿qué estudiamos? Lo que pregunta Carlos. Mi sugerencia, evidentemente ustedes son libres de hacer lo que gusten, por supuesto, mi sugerencia es que usen los ejercicios sugeridos que les subí ahí a mediación virtual. Ahí vienen del Mendenhall, sobre todo indicados cuáles preguntas hacen más sentido practicar. Y además les voy a habilitar, no estoy seguro si ya está, pero si no estuviera, los voy a habilitar ahí en mediación virtual también, el documento del examen de práctica que se realizó algunos periodos atrás. Y mi propuesta, perdón. Ya está en mediación por aquello. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí está listo ya. Y mi propuesta es que yo estoy seguro que además varios de ustedes deben tener referencia a otros exámenes que por ahí andan circulando. Además, yo no soy muy fan ahí de circular 80 posibles exámenes, ¿verdad? Sino más bien que nos enfoquemos muy bien en lo que sí tenemos ya de material, y no atalantarnos más de la cuenta. Y lo que hacemos es, de hoy en 8, el jueves que nos vemos, sugerencia, ustedes son dueños del espacio, totalmente ustedes son dueños del espacio.
pero sugiero que resolvamos, por ejemplo, el examen del semestre pasado. Juntos lo resolvemos ahí. Lo cual no debería ser gran problema para ustedes, espero yo, dado que le van a poner mucho cariño este fin de semana para prepararse ya. Entonces, esta es la dinámica. ¿Les parece bien? ¿Alguien tiene objeciones? ¿Preguntas? Todo bien. Excelente. Pues bueno, como les decía, solo estén pendientes de correo para irles confirmando estas cosas. O sea, lo del jueves, en realidad, particular. Confirmarles eso. Bueno, entonces, último tema de la sesión intensiva de hoy, como ya fue anunciado, es hablar de, ahora sí, más formalmente de la propiedad de suficiencia. ¿Recuerdan? La cuarta propiedad de los estimadores. Ahora sí podamos hablar más formalmente de esto porque ya vimos, ya espero se haya entendido bastante bien la función de verosimilitud, porque partimos de ahí, sobre todo, de la verosimilitud. Y también, principalmente, nos interesa este teorema de Rao-Blackwell. Este amigo Rao, ya ustedes, es familiar de ustedes, ¿verdad? Ya lo vieron en Kramer-Rao. El señor era bien prolijo, produciendo teoría estadística. Y ahí se asoció con el señor Blackwell para un teorema que también nos es bastante útil. En aquellos tiempos todos eran señores, ¿verdad? Lamentablemente. Por dicha ya hoy en el mundo académico, igual que en otros, hay bastante más mujeres produciendo cosas interesantes. Bueno, entonces, suficiencia, como les decía, es la última propiedad de los estimadores. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, de que conceptualmente eso implica, suficiencia implica que, como dice el nombre, el término, resumimos toda la información de la muestra relacionada con el parámetro objetivo. O sea, no hay otro estimador que pueda darnos más información, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, primera forma de mostrarlo, ahí hablábamos, ¿se acuerdan, verdad? De que la mediana no es suficiente y que la media sí. Y todavía el lunes pasado, cuando estuvimos juntos ahí en la clase, hablábamos de que si el mínimo y el máximo serán suficientes, sí o no, desde un punto de vista conceptual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora las formas formales, valga la redundancia, de demostrar esa suficiencia. La primera forma es esto que van a ver aquí. Vamos a considerar una distribución binomial. Entonces, si tenemos aquí Y, sumatoria igual a XY, ¿verdad? O sea, el número de éxitos en N pruebas, lo que hablamos hace unos minutos, una variable binomial. Si conocemos Y, es decir, si sabemos cuántos fueron los éxitos, cuánto es la cantidad de éxitos, hay otra función de X1, X2 hasta XN, o sea, otra función de las observaciones muestrales que nos dé más información sobre P. O sea, otra función aparte de sumatoria XY. Habrá otro estimador que nos dé una mejor estimación, valga la redundancia, de P. Si yo, vamos a plantearlo otra vez más conceptual y más intuitivo esta pregunta. Si ustedes quisieran saber lo que hablábamos, ¿verdad? Vamos a suponer ahora que voy a tirar ese dado otra vez y que me interesa que salga el 1. Estoy ahí sentado en un casino y estoy apostando a que sale el 1, ¿verdad? Esa es mi apuesta, que va a salir 1. Todo lo demás es fracaso para mí. Entonces, si yo quisiera, no conozco esa probabilidad y no le creo a nadie, ¿verdad?, que me hable de distribuciones uniformes y no sé cuánto. Entonces, la pregunta es, ¿con qué haríamos esa estimación de la proporción de éxitos en la población? O sea, ¿cuántos unos salen? Si yo lanzara el resto de mi vida, me dedico a lanzar el dado y lanzar el dado, ¿qué proporción de casos van a ser unos? Esa es la pregunta que tengo yo de fondo.
Aquí suena, estos ejemplos son muy burdos, muy tontos, yo sé, varios deben estar pensando, ¿para qué me va a servir a mí eso? Lo mismo podemos aplicar, supongan que ahora sí vamos a estimar algo que no está dicho. Por ejemplo, estimemos cuál es la proporción de componentes electrónicos estos que hablábamos, ¿verdad? En la vez pasada, que fallan. ¿Cuál es la proporción de esos componentes que fallan? A Intel le interesa muchísimo eso. Entonces, ¿cómo estimo yo eso intuitivamente? Bueno, una muestra, tomo n casos, n componentes, y observo cuántos fallaron. Y ese observar cuántos fallaron de ese total de n pruebas, ese número de cuántos fallaron es esa sumatoria de XY. Entonces la pregunta es, ¿hay otra función, otra forma de estimar P que sea más fina, que tenga más información, que yo no esté recogiendo de la misma forma en sumatoria de XY? Eso es la pregunta en la propiedad de suficiencia. Entonces, si yo conozco cuántos fueron los éxitos, o sea, si conocemos Y, si ya sabemos que en esa muestra hay, de esas 30 observaciones, ¿verdad? Que hicimos 30 componentes, fallaron 6, ya lo sabemos. Entonces queremos saber si hay otra función de las observaciones que nos dé más información sobre la proporción que esta sumatoria de XY. Entonces, lo que tengo aquí es la probabilidad de X1 igual a X1, o sea, ya ahí sería la probabilidad de que la primera observación sea éxito o fracaso, dependiendo de lo que haya observado, ¿verdad? Y ahí hago lo mismo de lo que les decía en la presentación pasada de 1, 0, 0, aquí sería hasta los 30, ¿verdad? 1, la primera falló, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, de tal forma que tenga 6 unos. 6 de los 30 fallaron. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaría enlistado básicamente aquí. X1 igual a 1, X2 igual a 0 y así sucesivamente hasta llegar a X30. Por seguir con ese ejemplo. Y todo esto, esta verosimilitud, notemos, ¿verdad? Esta función de verosimilitud, dado que ya yo sé, no sé en qué orden se dieron, pero sé que 6 componentes fallaron. O sea, sé que la cantidad de éxitos es igual a Y. Y esto es una probabilidad condicional, ¿verdad? La recordamos, espero todos, ¿verdad? La probabilidad conjunta de las observaciones muestrales, dado que yo sé que Y es igual a Y. Les estoy tratando de contarles esto un poco como con este caso de los componentes y este rollo para que tratemos de recordar y de incorporar otra vez las cosas que vimos en probabilidad y para que haga sentido esto que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, voy a omitir eso que se lo estoy contando ahí. Estas probabilidades, esto acá sería la verosimilitud, que ustedes recuerdan que era P a la sumatoria de XY por 1 menos P a la N menos sumatoria de XY. Ahí lo recuerdan, ¿verdad? Lo que teníamos, la productoria de las Bernoulli. Y la probabilidad de Y igual a Y, ahora sí, por eso les preguntaba hace un rato, si recuerdan, les preguntaba si esa verosimilitud me está calculando realmente la probabilidad, en ese caso, de obtener un éxito. Y uno de los compañeros aquí, disculpen que no estoy pudiendo ver quiénes intervienen, tengo que presentar el nombre, pero uno de ustedes me decía no, porque ese uno puede estar al inicio, puede estar en el medio, puede estar al final. Hay 3 formas de obtener ese 1 en 3 lanzamientos. Entonces, ese de abajo sí es la función binomial, ¿verdad? Ese sí es la probabilidad de observar esa cantidad de éxitos. Entonces, me voy a mover aquí. Lo que tienen arriba es la verosimilitud, como decíamos ahora. Noten que Y es sumatoria de XY, como definimos ahí.
Y en el denominador es prácticamente lo mismo, solo que aquí sí vamos a multiplicar por la cantidad de formas en que podemos observar esa cantidad de éxitos. ¿Sí? O sea, yo estoy tratando como de irme a cosas muy concretas, por lo menos en mi imaginación, espero que ustedes tengan la misma sensación, a cosas muy concretas y luego las vuelvo a formular en forma abstracta, pero ya espero de tal forma que usted diga, ahora sí me cierran las cosas, ¿verdad? Ahora sí se entiende lo que está diciendo este carajo en abstracto, porque me lo contó antes en concreto, ¿verdad? Entonces, esto se simplifica tan sencillo como 1 entre la combinatoria de n en y. ¿Verdad? O sea, todo esto se elimina, es igual, ¿verdad? Lo único que quedaría entonces es 1 entre la cantidad de formas en que pueden aparecer esos éxitos. Y vean que es bastante intuitivo también, ¿verdad? Si yo quiero saber esa probabilidad condicional de observar esa combinación de éxitos, de nuevo, la verosimilitud es la descripción de la probabilidad de un evento combinado en particular. O sea, es el, por decir algo, el fallo del componente, el primer componente en la primera observación. No hay fallos en la segunda y la tercera, en la cuarta hay otro fallo y así me voy hasta la 30 acumulando 6 fallos en total. Pero eso es una forma de obtener 6 fallos. También pudieron haber salido 6 al inicio, 6 al final o 6 en el medio. Bueno, todas las posibles combinaciones de 6 fallos en 30 observaciones de los componentes. Entonces, muy intuitivo también que esta probabilidad que estamos buscando, esa probabilidad condicional, sea entonces esa una forma, que es esta verosimilitud, de todas las formas posibles en que se puede dar. Depende de esa medida que estamos obteniendo, esa probabilidad, depende de alguna forma del valor de P. O sea, es importante asumir un valor de P en particular para calcularlo. No, vean que lo estoy diciendo aquí. Es una de las N en Y formas que hay de obtener esa cantidad de éxitos. En ningún momento en esta frase que acabo de decir aparece el enunciado P. No estoy hablando de P. Estoy diciendo es una de tantas formas. Entonces, dado que eso es así, la sumatoria de X y, efectivamente, ¿verdad? Que es ese Y, es un estadístico suficiente. No hay ninguna otra función que nos dé más información sobre P. Eso es, ¿por qué concluye que es suficiente? Porque sí, es suficiente con saber cuánto es la cantidad de éxitos para estimar P. No necesito nada más. Es suficiente para contestar esa pregunta. No importa el valor de P. Por eso es que es estadístico, esa función de las observaciones muestrales es suficiente. Por eso tiene esa propiedad. Preguntas, comentarios ahí. Profe, ¿podría volver un toquecito a la diapositiva 2, por favor? Acá. Lo del lado derecho del igual que era, profe. Lo del lado derecho del igual. Esto que está acá, todo esto. Sí, la fracción. Si esto es, si yo quiero calcular esta probabilidad condicional, la probabilidad de observar x1 igual a x1, como les decía, esto es fallo, no fallo, no fallo, 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 no fallo, etcétera. En ese ejemplo hipotético que les estoy diciendo los componentes, ¿verdad? O sea, esa es la probabilidad. Recuerdan que la probabilidad condicional siempre es, si yo digo probabilidad de A dado B, es la probabilidad de A y B, la conjunta, la verosimilitud, dividido entre la probabilidad de B. ¿Recuerdan eso todos?
Sí, Aquí yo estoy dándolo por supuesto, ¿verdad? Pero sí, eso es del curso de probabilidad. Espero, por favor, le ruego, al inicio del curso debieron haber hablado de eso, de las leyes básicas de probabilidad, inclusive con doña Valeria Valentini al rato, desde el inicio también. Entonces, la probabilidad de A y B dividido entre la probabilidad de B, porque esa intersección, ese conjunto entre A y B es una parte de B. Si lo imaginamos como teoría de conjuntos, ¿verdad? Un diagrama de Venn. La intersección entre A y B es una parte de B. Hay otros puntos en B que no son A, pero A es una parte de B. Entonces, la probabilidad de esa condicional es la intersección A y B entre la probabilidad de B. Y eso es lo que estás viendo aquí. está bien. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Excelente. Segunda forma de mostrar esta propiedad de suficiencia. El teorema, en este caso, es si U es un estadístico basado en la muestra aleatoria Y1, Y2 hasta Yn, entonces es un estadístico suficiente de sigma, de sigma o zeta puede haber sido también, ¿verdad? No de la varianza aquí, sino de un parámetro. Es un estadístico suficiente de sigma, perdón, si solo si la verosimilitud, ya ustedes la conocen bien, la L de Y1, Y2 hasta Yn, dado sigma, se puede descomponer en dos funciones. Entonces, esa likelihood, la L, la voy a reescribir, voy a expresar en términos de una función G de U y sigma, es decir, una función que solo depende del estadístico U y del parámetro sigma, y otra función h, y1, y2 hasta yn, que solo depende de las observaciones muestrales, que no depende de sigma. Entonces lo que voy a hacer es con reagrupar los términos de tal forma que se pueda expresar así. Con una función que solo depende de u y sigma, y el resto es una función que solo depende de las observaciones muestrales. Ejemplo, tenemos una muestra aleatoria de una función que ya ustedes también conocen, la exponencial, 1 entre sigma, e a la menos y entre sigma, para y, valor de y positivos. Sigma también, por cierto, es positiva. Y bueno, y puede ser 1, 2 hasta n, la muestra, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos que demostrar que y barra es un estadístico suficiente para sigma. Entonces, ahí tendríamos que la likelihood, la verosimilitud de y1, y2 hasta yn dado sigma es la función de probabilidad conjunta o la función de densidad más bien conjunta en este caso, y1, y2 hasta yn dado sigma, y que dado que es una muestra aleatoria, por eso de nuevo tan importante el supuesto de muestras aleatorias, podemos expresar esa función de densidad conjunta como el producto de las funciones marginales. La FY1 dado sigma por la FY2 dado sigma hasta la FYN dado sigma. Todas multiplicadas. Y cada una de estas es igual, tiene la misma forma. Esta que está aquí arriba. Entonces, esa productoria la podemos escribir así, a la menos y1 entre sigma, y así todo esto hasta yn, ¿no? Multiplicado. Aquí ustedes notan que eso se expresaría entonces como e a la menos sumatoria y, ¿no? Se suman los exponentes cuando se multiplican acá, e a la menos sumatoria y entre sigma a la n, ¿verdad? Estos sigmas, sí, quedarían multiplicados n veces sigma a la n. Entonces, esta funcioncita que nos está quedando es la verosimilitud ya simplificada. Y la pregunta es, ¿podemos podemos reescribir
esta función de verosimilitud que estamos viendo aquí en términos de un estadístico U, o sea, también una función de las observaciones muestrales que nos sirva para estimar sigma y sigma, y otra función que solo depende de las observaciones muestrales. Si podemos hacer eso, sumatoria Y es un estadístico suficiente. Entonces, sumatoria Y, aquí volvemos a escribir esto, la sumatoria Y como NY barra, tomamos un cambio de forma ahí, y definimos que G de Y barra y sigma, aquí estamos de una vez aclarando cuál es el valor de U, ese es Y barra, cuál es esa función de las observaciones muestrales que juega como estimador de sigma, Y barra, y sigma sería esto, que es básicamente lo que escribimos acá, esto mismo, ¿verdad? Y H de Y1, Y2 hasta Yn es 1, así de sencillo, es una constante en este caso, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esa verosimilitud la podemos reexpresar como G de Y barra y sigma por H, Y1, Y2 hasta Yn. Por lo tanto, Y barra es un estadístico suficiente de sigma. Esta sería la segunda forma de demostrar suficiencia. Es un poco menos intuitiva, digamos. ¿Ok? Profe, una duda. Sí. Yo diría que G Y barrita sigma es esto, E elevado a la menos NY entre sigma entre... Ajá. Uh-huh. Ajá. Y la otra parte, la del, ¿cómo se llama? ¿Por qué H, Y1, Y2 hasta YN es 1? Porque eso es lo que quedaría aquí para que sea igual a esto, ¿verdad? A la verosimilitud. Esto por 1. Ya, sí, cierto. Exacto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda hasta acá? Ya nos quedan unos 15 minutos, supongo, espero. Ok. Bueno, entonces, el teorema Rao-Blackwell, esto ya es el penúltimo puntito aquí, ya les había adelantado que esto nos interesa bastante. Si U es un estadístico suficiente de cita, o sea, acabamos de ver uno, ¿verdad? Si partimos de ese punto, definimos un cita techito asterisco, o sea, un estimador nuevo, ¿verdad? A partir de cita techito, construido a partir de cita techito, que va a ser la esperanza de cita techito dado U. Por consiguiente, para toda cita, la esperanza de cita techito asterisco es igual a cita, o sea, mantenemos, en otras palabras, mantenemos la propiedad de insesgamiento. Vean que este nuevo estimador tendría igualmente valor esperado cita, y la varianza de cita techito asterisco es menor que la varianza de cita techito. O sea, estamos logrando un objetivo muy importante, lo que andábamos buscando, que es hacer un estimador más eficiente cada vez, con menor varianza y ojalá consistente también. Entonces, en otras palabras, es encuentre un estadístico suficiente y modifíquelo, ¿verdad? O sea, transfórmelo de tal forma que se vuelva insesgado y además tenga menor varianza que U, el estimador original, y eso a la vez logre entonces llevarnos a un estadístico insesgado de varianza mínima. O sea, el teorema de Rao-Blackwell, en otras palabras, lo que busca es a través de un estadístico suficiente construir rápidamente un EUVM, un estimador insesgado de varianza mínima. Por ejemplo,
en ese que hablábamos ahora. U es sumatoria de Y. La esperanza, o sea, el número de éxitos en una muestra de tamaño N, como hablábamos ahora. ¿Cuál es por definición, cuál es el valor esperado de esa variable binomial? O sea, la cantidad de éxitos esperada es la proporción de éxitos multiplicado por la cantidad de observaciones que vaya a hacer. Entonces, si la proporción de éxitos es 10% y tomó 100 observaciones, pues yo esperaría que la cantidad de éxitos sea 100 por 10%, es decir, 10 éxitos en esa muestra de 100 observaciones. Nada más como recordatorio intuitivo de por qué decimos que el valor esperado de una variable binomial es NP. Pero entonces, U será un estadístico, un estimador insesgado de P. No lo es, ¿verdad? Porque ahí da NP. Pero ese mismo resultado, pues se ve muy intuitivamente qué es lo que tengo que hacer con U, cómo tengo que construir una función de U, esa G de U que tengo ahí, que lo haga insesgado. Bueno, divido U entre N. Ese sería el U asterisco, ¿verdad? Y ese U asterisco, por cierto, es Y barra. Y esa esperanza de U asterisco sí es P. O sea, U asterisco se volvió insesgado. Y por otro lado, eso en cuanto a la esperanza. Lo otro que queríamos hacer era reducir la varianza. La varianza de nuestro estadístico suficiente, del estadístico U, de la cantidad de éxitos es N por P por 1 menos P, si recuerdan ustedes de la distribución binomial. Entonces, la varianza de U asterisco, que es U entre N, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí saldría entonces 1 entre N al cuadrado por la varianza de U, por la sumatoria de las varianzas de las X, Y. O sea, sería N por P por 1 menos P multiplicado por 1 entre N al cuadrado. O sea, quedaría P por 1 menos P entre N. Esta sería la varianza de U asterisco. O sea, de U entre N. Es decir, de Y barra. Entonces, la esperanza de Y barra es P y la varianza de Y barra es P por 1 menos P entre N. Y esta también se podría probar por la vía larga, por eso les hablaba de que estos eran como atajos, ¿verdad? Por la vía larga podríamos probar con Cramer-Rao, con la cota inferior de Cramer-Rao, podríamos probar que esa es la cota inferior de Cramer-Rao y por lo tanto probar que este es un estimador insesgado de varianza mínima. Pero no es necesario, porque Rao-Blackwell, de hecho esto lo hizo posterior a encontrar la cota inferior de Cramer-Rao. Rao-Blackwell lo que nos dice es, el teorema lo que nos dice es, solo preocúpese por encontrar el estadístico suficiente, que suele ser relativamente rápido, y transforme ese estadístico suficiente en insesgado, y ese a la vez va a ser de varianza mínima de una vez. Preguntas, comentarios ahí, compañeros, compañeras, sobre el teorema Rao-Blackwell. Profe, entonces quiere decir que lo que pasaba en ese caso era que yo tenía U es igual a la sumatoria de Y, ¿verdad? Yo le sacaba la esperanza y eso me daba NP. Pero esto de aquí no era suficiente, era o... No, U sí es suficiente, ¿verdad? Porque vos lo encontraste así, jugando con la función de verosimilitud de esto que vimos ahora, ¿verdad? Reexpresándola. O sea, vos partías de aquí, encontraste que la sumatoria Y, es suficiente. Este es el estadístico. ¿Ok? Sí. Entonces, partimos de ese para decir, ahora sí, la sumatoria Y, voy a buscar cuál es el valor esperado. El valor esperado, la sumatoria Y, es NP. Esto no es insesgado. Insesgado, sí. ¿Verdad? O sea, este no me sirve para estimar P, sumatoria Y como tal. Tengo que hacerle una transformación a la sumatoria Y para que sí se vuelva insesgado. La transformación es algo súper intuitivo, como ven aquí, ¿verdad? O sea, si da NP,
De ahí lo divido entre n y ya da p. Esa transformación es entonces lo que me dice el teorema este de Rao Exacto, Blackwell. exacto. Entonces, ok, Y lo perfecto. que Sí. te dice Rao Blackwell básicamente es, si haces esa transformación para hacer esto insesgado, lo que estás logrando al mismo tiempo es llegando a una varianza mínima. Ok, perfecto, perfecto, sí. Como les decía, aquí podríamos probar, así para efectos, ¿verdad?, de ser muy rigurosos, que esta es la cota inferior de Kramer-Rao. Pero por eso es como también interesante, podría decir uno, entender cómo evolucionan los autores, sí, los autores y los académicos ahí de referencia en su tiempo, ¿verdad?, en la propuesta de estos teoremas. Primero encontró un piso para la varianza de cualquier estimador, la cota inferior de Kramer-Rao. Y después de hacer eso, decía, bueno, hay una forma mucho más rápida de llegar a estos resultados, que es transformar un estadístico suficiente en insesgado. Y ese siempre va a coincidir con el estimador de varianza mínima. Profe, una duda. Esto siento yo que es un poco más útil porque yo por lo general lo que voy a tener son son estimadores sesgados. Entonces, al yo hacer ese tipo de transformación, yo me aseguro que pasando por todo este teorema de Rob Blackwell y haciendo como para hacerlo insesgado, yo me ahorro un poco de procesos. Claro, exacto. Sí, por ejemplo, calcular la cota inferior de Kramer-Rao. Exactamente. Exactamente, don Carlos, así es. Ese es el propósito. Entonces, bueno, para efectos de tiempo, de hecho aquí está desarrollado el tema, ¿verdad? Hay otro caso, bueno, de hecho aquí está como desarrollado más con buena letra, pero es esto mismo que hablábamos ahora. Puede ser también un caso de dos parámetros, ¿verdad? Una función continua, ¿verdad? Una distribución normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado. Y aquí vamos a buscar también los estimadores insesgados de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. Aquí igual calculamos la verosimilitud, la función de densidad conjunta, y1, y2 hasta yn, con dos parámetros, ¿verdad? Esta sería la densidad, porque aquí estamos multiplicando n veces, ¿verdad?, para todas las y. Esta es la normal desarrollada. Y aquí tendríamos, si se fijan, ¿verdad? Si se fijan aquí, igual hy es igual a 1. Y esa función de g de u, ¿verdad?, de mu y sigma cuadrado, ¿verdad? Aquí tenemos sigma, pi, obviamente es una constante, no es variable. Aquí está sigma cuadrado también. Y los estadísticos conjuntamente suficientes aquí son sumatorio y al cuadrado y sumatorio y. O sea, aquí no hay nada que no dependa de esos dos estadísticos, y al cuadrado y y, que por cierto están relacionados con los momentos segundo y primero muestrales, ¿verdad? No hay nada que no esté relacionado con eso o con los dos parámetros, mu y sigma. Entonces, esta es la función de g de u, de mu y sigma cuadrado, y la h de y, que es lo otro que necesitamos aquí en ese producto, es otra vez 1. Entonces, esto que está acá, lo podemos, bueno, de hecho aquí se reescribió nada más como para que quede claro quién queda con qué aquí, ¿verdad? O sea, separando estrictamente solo lo que tiene que ver con y, con lo que tiene que ver solo con los parámetros, pero en realidad desde aquí ya se veía eso. Entonces, estos dos estadísticos son los conjuntamente suficientes para mu y sigma cuadrado. Como estos estadísticos son funciones de los estadísticos que mejor resumen la información, o sea, son suficientes sobre u y sigma cuadrado, son estadísticos de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. El asunto es que hay que hacerlos insesgados ahora, ¿verdad? Entonces aquí igual, ¿verdad? La esperanza de sumatoria y es n mu, la esperanza y barra es mu, la esperanza de sumatoria y al cuadrado es n veces la varianza y de y más la esperanza y al cuadrado. Y entonces de aquí podemos directamente obtener el estimador de sigma cuadrado, que es s cuadrado.
sea, usando Rao-Blackwell igualmente. Pero esto es pura ya manipulación algebraica para llegar a ese resultado. Voy a contarles ya lo último hoy. Es familia exponencial. Eso es otro pequeño atajo. Y es conceptualmente lo que estamos tratando de hacer aquí es demostrar que la densidad con la que estamos trabajando, la función de probabilidad, es de familia exponencial y que si eso pasa, si demostramos eso de antemano como un primer diagnóstico preliminar, imaginémoslo así, por favor, podemos ya dictaminar que habrá un estadístico suficiente. O sea, yo primero veo, ¿es familia exponencial? Sí. Ok, entonces habrá un estadístico suficiente y si habrá un estadístico suficiente por teorema Rao-Blackwell, podré después rápidamente llegar a un estimador insesgado de varianza mínima. Es un poco la secuencia lógica en la que se seguiría. Entonces, ¿cómo es la forma de una familia exponencial? Es si yo puedo escribir esa densidad f de x y zeta como lo siguiente, la puedo reexpresar así, como h de x por c de zeta por e a la sumatoria de igual a 1 hasta acá de menos wi de zeta por ti de x. Entonces noten lo que estamos haciendo, estamos teniendo en la base, ¿verdad? No lo que está en la exponente de e, y e es lo que la hace tener ese comportamiento exponencial, ¿verdad? En la base tenemos un término, una función relacionada solo con las observaciones muestrales, otro término solo relacionado con los parámetros, c de zeta, y en el exponente igualmente, ¿verdad? Una wi, o sea, unas funciones que solo tienen que ver con los parámetros, y otras funciones que solo tienen que ver con los valores, las observaciones muestrales. Un ejemplo. Sea n un número entero y considere la familia binomial np con parámetros p entre 0 y 1, como ustedes saben. Y x puede ser 0, 1, 2 hasta n. Entonces esta es la función binomial, de probabilidad binomial. Ya la conocen bien ustedes. Y esta es la que vamos a tratar de escribir de esa forma, ¿verdad? Entonces, de exponencial, como veíamos ahora. Entonces tendríamos la combinación de la combinatoria de n en x, que esta sería la función que solo depende de las observaciones muestrales, por ejemplo. 1 menos p a la n, esto sería lo que eventualmente podría quedar en la base como una función solo de zeta o de p, ¿verdad? Aquí del parámetro. Solo hay un parámetro en el caso de la binomial. Y esto que dejamos aquí, p entre 1 menos p a la x, que por cierto aquí lo ven ustedes, ¿verdad? Es p a la x y 1 menos p a la menos x, entonces lo escribimos como esto, p entre 1 menos p a la x. Esto si aplicamos aquí e al logaritmo natural, ¿verdad? Conservamos esto igual, pero podemos bajar el x. Veanlo acá. N en x, 1 menos p a la n, e al logaritmo de p entre 1 menos p a la x. Aquí podríamos bajar este x enfrente del logaritmo y ya tendríamos funciones de x, de p, y aquí arriba también una función de x, que sería este x que baja aquí al frente, por una función que solo depende del parámetro. Entonces definimos hx, lo que les decía ahora, n en x, c de p es 1 menos p a la n, w de p, ¿verdad? Solo hay un parámetro, w1 de p, el logaritmo de p entre 1 menos p, y la función en el exponente que solo tiene que ver con x y solo hay una, es x. Entonces, dado que pudimos escribir todo eso como nos lo pidieron, ¿verdad? Para que sea familia exponencial, demostramos que la binomial es de familia exponencial, lo cual entonces implica que habrá un estadístico t de p que será suficiente para p. Y por lo tanto, siendo suficiente, encontrándolo, yo podría pasarlo por Rao-Blackwell para convertirlo en un estimador insesgado de varianza mínima. Profe, ¿podría poner un toquecito en la diapositiva anterior para ver la instrucción?
la instrucción decía, Sí. bueno, no decía instrucción, en realidad aquí la estoy comentando yo, o sea, demostremos que la binomial es de familia exponencial. Ok, sí, perfecto. Entonces, Sí, perdón, que no profe, no lo describí. Sí, perdón. eh, ¿podría poner la diapositiva para hacerle una pregunta? ¿Cuál es esta? Sí. La anterior, sí, exactamente. ¿Por qué yo lo único que elevo, por qué lo único que yo hago, la combinación de nx1 menos p elevado a la n, eso lo dejo queditico? ¿Y por qué solo a este término p entre 1 menos p elevado a la x le, lo le aplico esto, el e y el logaritmo? Sí, ¿Por qué solo a esa parte y no a todo? Es mi pregunta. porque vos querés que tenga esta forma, ¿verdad? Vos querés que tenga esta forma, que aquí haya un término solo con x en la base, otro solo con cita, o sea, con p en ese ejemplo, Yeah. y e a la sumatoria que también tenga ese producto de una función con solo con x y la otra solo con p. Ahora la pregunta, profe, ¿usted me define cómo quiere que nos quede o así va a quedar en todos los casos? Que dependa. No, o sea, Tenga. una instrucción sería, esta es la función binomial, esta. Ajá. O sea, un examen clásicamente sería, si esto fuera el caso, demuestre que esto es de familia exponencial, considerando que la familia exponencial tiene esta forma. Ok, perfecto, sí, era eso, sí. Eso, por ejemplo, es de las clásicas cosas ahí que ustedes me preguntaban el lunes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pongo en el examen de guía, de ayuda? Esto definitivamente no hay que aprenderse de memoria. Sí, más que todo era eso. Sí, perfecto, profe. Bueno, así tallado, estimados amigos y amigas, 2:52. Ya me pasé, me abusé, bueno, ya les había pedido permiso. Disculpan, por favor. Pregunta, comentario antes de cerrar acá y quedarnos para que hoy en 8. ¿Algún insulto, algo que quieran dejarme ya de último? Profe, ¿cuándo subiría esta grabación? Espero que ahora mismo en la tarde, noche. Ok, profe. Es que antes estaba lloviendo y cayendo muchos rayos, entonces como que me Sí, salió un rato. aquí también se puso intenso. Sí, claro, Sí. ahora la subo, Albert. Bueno, profe, gracias. Profe, Gracias a ustedes. Carlos, y adelante. ¿le puedo hacer una consulta sumamente rápida de un ejercicio que estabas haciendo ayer y que no me salió? O se la mando al correo mejor. No, de una vez, si querés. Los que quieran, bueno, digamos, si es una pregunta ahí que Carlos quiere aclarar un ejercicio, si no hay más preguntas sobre la teoría, quedaríamos aquí, con los que estaban conectados. Si quieren quedarse escuchando a Carlos, supongo que también es válido. Si no hay más preguntas, adelante, Carlos. Gracias, buenas tardes, que estén muy bien. Aprovechen este fin de semana y nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Chao. Juan Carlos, adelante. Profe, es un ejercicio muy parecido al que vimos. ¿Qué día fue? Al que vimos un día en clase. Me definen, se lo leo. Dice: si xy, x2, xn es una muestra aleatoria de n cita 1, entonces si cita es igual a x barrita y cita 2 es 1 entre 2 de x1. Es mucho más sencillo que el que hicimos aquel día en clase, pero lo que me está costando ver un poquito es lo de los pelim. Entonces dice el pelim de citatechito 1, habíamos dicho en clase que era igual a cita, pero no sé por qué. ¿Puedes repetirme, perdón, cuál era cita techito 1? ¿Cómo estaba definido? Citatechito 1 es x barra. Ok. Y pues decís, ¿por qué el pelim es cita? Sí, Porque ese tendría que ser a qué converge ese x barra, ¿verdad? Sería el valor esperado de x barra que es.
De ahí Si hay ensesgamiento asintótico, digamos, o ensesgamiento para muestra pequeña también. de ahí la esperanza de X barra es, profe, o Exacto, sí. de ahí eso es mío, Cosita, sí. ¿sí? Te dijeron que el valor esperado de las X y es cita. Ya entiendo, sí. Es mío o cita en este caso, es lo que... Exacto. Sí, depende Y, de lo que te dijeron. Si te dijeron que es una normal cita 1, te entendí, ¿verdad? sí, Ajá. Entonces sí, converge a cita. X barra. Profe, Sí, con Sofía. eso que pregunta Carlos, es que siempre se me confunde para sacar si algo es asintótico insulgado, es con un límite, ¿verdad? Es siempre todo lo que es asintótico, además, todo lo que está en el capítulo ese de propiedades asintóticas es con el límite, es converger, Sofía. Exacto. Ajá, solo que tenía una duda, porque bueno, si mal no recuerdo, hay ejercicios que tal vez el estimador no es insulgado, pero sí lo es asintóticamente. ¿Qué Ajá. es lo que tiene que dar el límite para que sea asintóticamente insulgado? El límite tiene que dar cita, Sofía. O sea, Ok, tiene que converger a cita. ok, perfecto. Gracias. Exacto. O sea, que el sesgo se vaya a cero, en otras palabras, Sofía. El límite. Ajá, sí, es que eso estaba viendo porque hay ejercicios como que los comparan, qué sé yo, para ver cuál de los dos es más consistente, entonces agarran Ajá. los dos límites. Así. Exacto. Exacto. Entonces, en ese caso, el que quede más pequeñito sería el más consistente. Es que en realidad consistencia no se dejaría comparar, como sea, sos consistente o no, ¿verdad? No puede ser más o menos. Consistente solo puede ser, Sofía, si solo puede ser un estimador si es asintóticamente insesgado y la varianza también tiende a cero en el límite. Ok, muchas O sea, gracias. que el error cuadrático medio tiende a cero. Ahora sí lo dije bien. Sí. sí. Profe, ¿y por qué era que el límite de cuando n tiende a infinito de la varianza de zeta techito era cero? ¿Por qué era cero? No, habría que ver el caso, ¿verdad? Si está, casi siempre tenés n, el término al que está elevado n en el denominador es más alto que en el numerador. Esas varianzas, ¿verdad? Como los casos que vimos. Típicamente, por ejemplo, si hablas de X barra, ¿por qué la varianza se va a cero? Porque es sigma cuadrado entre n. Está sacando el límite cuando n tiene Sí, es que me estaba faltando eso, sí. Puede ser casos muy evidentes como ese, en la que no tenés n arriba y tenés n abajo, entonces ahí se ve fácil de cero. Pero tenés otros casos en los que por el sesgo, además hay n a la 2 arriba y n a la 3 abajo, entonces hay que ver en qué término queda n en el denominador versus el numerador. Pero esas son las técnicas clásicas de evaluar los límites, ¿verdad? Sí. Profe, y una de las últimas era, ¿por qué cuando yo estoy trabajando con el PELIM de X1, Ajá. cuando eso tendía a X1? Sí, de hecho cualquier, digamos, X1, Carlos, es la primera observación, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, si yo ahora digo, ya no tengo 10 observaciones, ahora tengo 300,000. No, ahora tengo infinita cantidad de observaciones. N se fue en infinito. ¿A ¿Sí? qué converge el valor de la primera observación cuando tenés una muestra de tamaño infinito? A la primera observación. Sigue siendo la primera observación. Ya. Por eso es que de todo esto es como la demostración matemática de cosas que parecieran, pensaría uno, muy intuitivas. Sí. Por ejemplo, o sea, tomar solo una observación, la primera que tengo, no es suficiente, ni es inteligente, ni es eficiente, ni nada. No hace sentido. Esa es la demostración matemática, digamos. Sí, entiendo. Profe, y otra de las últimas cosas que le quería comentar era, ahorita Sofía, creo que era Sofía, le comentó algo sobre lo del estimador consistente. Sí. Yo tengo que cita techito n es estimador consistente de cita si el PELIM de cita techito n es igual a cita, ¿verdad? Ensesgamiento En ese asintótico. caso. Sí. Exactamente, sí.
yo podía ver eso así, o si yo quería, yo sacaba el error cuadrático medio y hacer el límite. De hecho, para decir que es consistente, Carlos, tiene que ser con el error cuadrático medio. No puede ser, o sea, con demostrar insesgamiento asintótico no demostraste consistencia. Por eso son propiedades diferentes. Entonces, sí. Entonces yo tendría que sacar el límite por fuerza y eso es consistente si ese límite me da 0. Ajá, de hecho, lo puedes ver así, Carlos, tal vez. Consistencia sería la combinación de dos propiedades, en realidad, en el fondo, en el límite. Insesgamiento y eficiencia. Entonces, Eficiencia, sí. si logro que el sesgo se vaya a 0 y que la varianza en el límite se vaya a 0 también, que esos son los dos componentes, por eso me eché toda aquella parla de cuáles son las fuentes de error en una encuesta, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ajá, entonces esas son las dos fuentes. Variabilidad, diferencias entre diferentes muestras, naturalmente se dan. Entre más grande la muestra, más pequeñas esas diferencias entre diferentes muestras. En el límite 0 es el valor del parámetro. Y lo otro es que el sesgo también se vaya a 0 conforme aumentas el tamaño de muestra. Si es que lo tiene. Puede ser que de muestras pequeñas se hayan sesgado, ¿verdad? Sí. Pero Ya yo entendí, le puedo hacer una última pregunta. Claro, por supuesto. No sé si hay alguna, digamos, yo sé que siempre vemos como usualmente las funciones de densidad que ponen son como similares, pero hay alguna así como rara que usted diga como, bueno, tal vez traten de practicar con esa o algo así. Ahí tienen algunas como ahí el Mendenhall, tal vez una buena referencia, Sofía. Ahí tienen, creo que sacan la Weibull, por ejemplo. Es otro como la exponencial con un parámetro adicional. ¿Qué más puede ser? En realidad, yo creo que de las que hemos hablado, más esa Weibull, por ahí puede ser que pueden ver casos, si hacen los ejercicios de Mendenhall, ven como algunas variantes de cosas en las que pueden tener algunos cuidados, pero sería bueno también que vean lo de los mínimos y los máximos, esto, ¿verdad? Lo que hablábamos, las funciones que se obtienen a partir para llegar al mínimo y al máximo. Esos son buenos ejercicios como para tener en cuenta todas las variedades que podemos encontrarnos. Ok, muchas gracias. Claro, un gusto. Bueno, última pregunta, si la tuvieran, ya, tengo que entrar a otra reunión ahí, disculpe. Profe, solo una duda. ¿Verdad Sí. que la Weibull es de distribución de probabilidad continua, no es discreta? Sí, es como, de hecho, es como, la exponencial es un caso particular de la Weibull. Exactamente, sí. Muchísimas gracias, profe, que tenga un bonito fin de semana y Igual, pues, que descansen, el fin de semana, sí. que sea productivo el fin de semana, esté muy bien. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao. Hasta luego, profe, muchas gracias por todo, chao. Hasta luego, por allá.